Muy buenos días para todos. Hoy, 6 de octubre de 2020, celebramos en la iglesia la memoria de San Bruno, un sacerdote del siglo XI, lleno de sabiduría, que de ser maestro muy ilustre de teología, tomó la decisión de fundar un monasterio para retirarse con otros a la oración y a la contemplación. A pesar de su esfuerzo por seguir ese camino de santidad, era tal su fama que el Papa lo mandó a llamar para que le colaborara en el gobierno de la Iglesia. De su fundación, La Cartuja, tenemos comunidades también en Colombia y todavía hay monjes en distintas partes del mundo que, siguiendo su regla, sus enseñanzas y sus escritos, se dedican solamente al servicio divino, a la oración y el estudio, y por supuesto también a una vida comunitaria y de trabajo que los hace una forma de vida muy hermosa en la iglesia. Son las 8:33 cuando damos inicio a nuestra transmisión en vivo. Donde los hermanos se reúnan para glorificar a Dios, allí Dios estará dando su bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que llamaste a San Bruno para que te sirviera en la soledad, concédenos por su intercesión que en medio de las vicisitudes de este mundo nos dediquemos enteramente a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ¿han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo? Con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar al Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia
y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo había oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentuosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta cuando se acercó y les dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. El Señor le respondió y le dijo: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María escogió la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar, digno de ser llevado siempre en la memoria, una sola cosa es importante. María, la que está a los pies de Jesús, escuchando su palabra, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Digo, valdría la pena llevar siempre en el corazón para que, como un impulso constante, nuestra alma estuviera siempre buscando el dedicarse a Jesús en la oración. No puede haber nada más importante en este mundo, no puede haber ni siquiera algo que se compare en excelencia, en bondad, en dulzura, que reposar en Cristo, poniéndonos a sus pies como María, para escuchar humildemente allí sus enseñanzas. Y lo podemos hacer siempre que queramos. No es solamente como María cuando Jesús venía de visita. A nosotros Jesús siempre nos acompaña, porque resucitó y está glorioso, porque llena el universo entero,
porque cada vez que lo invocamos está cerca de nosotros, porque está siempre pendiente de nuestra oración y de nuestra educación. Él es maestro, ni en la eternidad deja de serlo. De tal manera que ánimo que este Evangelio nos invita a una atención mucho más cuidadosa, mucho más amorosa de la palabra de Dios. Pero para nada Jesús rechaza el servicio. Y de hecho, si miramos la página anterior, en la que aprendimos sobre el buen samaritano y quién es el que es prójimo, o de quién le toca ser a uno prójimo, y si seguimos mirando el conjunto del Evangelio, veremos que lo que nuestro Señor dice no es que no haya que prestar servicios a los demás, muy al contrario. Más aún en el Evangelio de San Juan, una de las revelaciones más importantes de todos los evangelios le viene hecha nada menos que a Santa Marta. Yo soy la resurrección y la vida, le enseña Jesús a ella cuando el episodio de la muerte de su hermano. En fin, nuestro Señor no está suprimiendo la importancia del servicio, pero sí nos está mostrando cuál es la parte mejor, la que nosotros tenemos al alcance de la mano y que muchas veces no queremos asumir. No queremos orar más, no queremos orar mejor, no sé por qué, pero lo que sí sabemos es que precisamente por no dedicarle más tiempo a esa oración y sobre todo a la oración de estar simplemente con el Señor, de compartir con Él lo que tiene el corazón y tal vez también lo que dice la palabra, que allí hacemos lo mismo que hizo Santa María. Por falta de eso nos perdemos cosas muy importantes. La carta a los Gálatas también sigue su camino y vean ustedes cómo después de hacer esa introducción sobre el verdadero evangelio, Pablo se presenta a sí mismo y presenta su conversión. Presenta también la libertad con la cual asume toda la tarea que Dios le encomienda, pero también cómo la tomó en serio. Se fue para Arabia, se fue a un lugar desierto y solitario, precisamente porque quería asimilar en su corazón, en la oración, lo que el Señor había dispuesto sobre su propia vida. Si ponemos atención a todo el conjunto de la carta a los Gálatas, veremos que es como una aplicación de lo que él mismo vivió desde su conversión. Él allí establece claramente que tenía todas las tradiciones de los judíos. Es decir, él tenía todo lo necesario para no vivir en esa libertad que nos va a proponer y en una vida según el Espíritu Santo. Y sin embargo, se renovó tanto, se dejó transformar tanto por la palabra de Dios que nos deja tesoros como este. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Con humildad y sinceridad arrepentida, vamos ante ti, Señor, recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas el sacrificio que te presentamos por la salvación de tu pueblo, para que por él, con la intercesión de San Bruno, podamos huir de las seducciones del pecado y acercarnos a la felicidad celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bruno y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en esta oración eterna. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, voluntad del Padre, cooperado del Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, paz y de todo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás perderme de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que conservan la palabra de Dios
con corazón bueno y recto, dan frutos de paciencia. Quienes nos siguen por las redes son invitados muy cordialmente ahora a hacer con devoción un acto de entrega y de comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Oremos. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, para que, fortalecidos con la protección de San Bruno, por este sacramento que tu sabiduría nos da, vivamos con justa moderación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.